Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por dedicar una parte de esta tarde a estar un rato conectados con nosotros. Soy Francisco Boiri, soy un periodista especializado en sanidad, trabajo en medio médico y bueno, fundamentalmente temas relacionados con la profesión y con la educación médica, que es el tema por el que nos cita aquí. Comienza aquí una nueva edición de una serie de encuentros virtuales que bajo el título genérico de Argumentos Cruzados organiza desde el pasado mes de junio la Cátedra de Educación Médica de la Fundación Lilly, que como muchos de ustedes saben está adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El encuentro de hoy se titula concretamente Educación Médica, lecciones prácticas de la pandemia. Y como su propio nombre indica, vamos a tocar un tema que es de enorme interés, no solo para los estudiantes de grado y de posgrado, sino para el propio sistema sanitario, porque el pilar de nuestro sistema sanitario lo constituirán en breve los alumnos que ahora mismo se están formando. La cátedra, como muchos saben, se creó en 2006 con el objetivo de convertirse en un referente en materia de educación médica en España y contribuir al debate sobre la docencia y la innovación docente. Pero mejor que yo, esto nos lo va a poder explicar el director de la cátedra, José Antonio Sacristán, que nos va a contar los objetivos de la cátedra y el porqué de esta serie de encuentros virtuales, el porqué de estos argumentos cruzados. Muy buenas tardes, José Antonio, y cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran, por esta presentación. Bueno, aclarar, yo soy el director de la Fundación Lilly, el director de la cátedra es el doctor Jesús Millán, que nos acompaña también como ponente, y yo, por supuesto, lo que quiero es dar las gracias y la bienvenida a todos los asistentes, a las personas que se han conectado en este formato que por necesidad tenemos que hacer en estos momentos, virtual, dar la bienvenida a esta quinta edición de los argumentos cruzados que retomamos después de las vacaciones. Tuvimos cuatro reuniones como esta antes del verano y esta es la quinta, y desde la Fundación pues continuamos con nuestras iniciativas relacionadas con los tres pilares fundamentales de nuestras actividades, que son la ciencia, como saben, la medicina y el humanismo. Y dentro de la medicina, pues la educación médica ocupa un lugar fundamental, ¿no? Muy relevante siempre, pero en esta época, pues yo creo que aún más, porque aparte de todos los efectos sobre la salud y económicos que está teniendo esta pandemia de la COVID-19, lógicamente los efectos en la educación médica se están notando mucho más de lo esperado. Tuvimos que adaptar los sistemas educativos deprisa y corriendo a la finalización del curso, pensando que el inicio ya iba a estar normalizado, pero bueno, nos encontramos con esta situación en la que las cosas no parecen mejorar, y pensando rápidamente cómo adaptamos esta educación médica virtual. Y es lo que vamos a intentar analizar en esta reunión de argumentos cruzados con dos personas que yo creo que estoy seguro de que conocen el tema como nadie, ¿no? Tanto, además, las dos facetas, la de la formación de grado de los estudiantes de medicina y también la de posgrado de los MIR, los residentes, que lo que están haciendo en los hospitales, ¿no? Por tanto, hay mucho que aprender. Es una reunión que, como siempre, pretende ir muy al grano. Son solamente 45 minutos de debate y luego turno de preguntas. Y bueno, esperamos que sirva para ver cuáles son las cosas que tenemos que conservar, qué hemos hecho bien y qué cosas tenemos que mejorar. Y bueno, sin más preámbulo ya, te doy paso de nuevo, agradeciendo nuevamente a todos la asistencia y, por supuesto, a los ponentes y a ti, Fran, por moderar esta sesión. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, os cuento un poco los pormenores del debate. Durante unos 40 a 45 minutos aproximadamente charlaremos con dos expertos, como decía José Antonio, dos reconocidos expertos en la materia sobre este tema. Pero también queremos que ustedes, los que estáis conectados a la plataforma, seáis protagonistas. Podéis enviar a lo largo de la charla, podéis enviar las preguntas que os sugieran la conversación que estamos manteniendo, y para eso tenéis a vuestra disposición el chat de la plataforma en la que estáis conectados, y también lo podéis hacer a través de las redes sociales. Podéis enviar preguntas a través de Twitter con el hashtag, con la etiqueta Argumentos Cruzados,
cruzados e intentaremos, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las limitaciones temporales, dar paso al mayor número de preguntas durante la conversación. Como les decía, vamos a hablar durante un rato, vamos a cruzar los argumentos de dos expertos que sin más demora paso ya a presentarles. Tenemos a Lourdes García Lledó, que acaba de ser nombrada decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Es especialista en microbiología clínica y parasitología y profesora titular de microbiología en esta universidad. Pero además es una reconocida experta en formación médica e innovación docente, que es precisamente uno de los temas que nos concitan aquí esta tarde. Muy buenas tardes, Lourdes, y antes que nada, enhorabuena por tu reciente nombramiento como decana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y bueno, buenas tardes a todos. Además, a mí me gustaría mucho dar las gracias a la cátedra y a la Fundación Lili por haberme invitado a esta reunión, que para mí es un placer. Muchas gracias. Enfrente tenemos a Jesús Millán Núñez Cortés, catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid, jefe del Servicio de Medicina Interna de uno de los hospitales de referencia de la comunidad, el Hospital Universitario Gregorio Marañón, y desde su creación en 2006 es, como decía antes José Antonio, director de la Cátedra de Educación Médica de la Fundación Lili. Y además, por si fuera poco, preside ahora mismo la Sociedad Española de Educación Médica. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, Fran. Hola, Lourdes. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Privilegio. Como ven, este es un encuentro entre amigos, más que expertos amigos, pero amigos que saben mucho de lo que están hablando y que, como verán a lo largo de la tarde, lo van a exponer de manera muy amena y muy ilustrativa. Como decíamos, el encuentro de hoy se titula Educación Médica, lecciones prácticas de la pandemia. La educación médica, obviamente, como decía José Antonio, no ha sido inmune al maremoto de la enorme crisis sanitaria que ha sacudido a todos los países. Desde el primer momento tuvo un efecto claro. Los estudiantes, al menos los de las facultades de medicina, desaparecieron físicamente de las aulas, no estaban, había que orientar la formación a una formación virtual. Y los estudiantes, los residentes, seguían sus actividades docentes, pero quizás su programa formativo, su formación quedó supeditada a algo más urgente, que era nada menos que salvar vidas, hacer frente a la enorme crisis asistencial que se está viviendo en la mayoría de los hospitales españoles. En definitiva, hubo que reformular el status quo de la educación médica, tal y como lo conocíamos hasta ahora, y replantearse muchos dogmas que parecían labrados en piedra. Vamos a debatir hoy con nuestros dos expertos si ese replanteamiento ha sido para bien o para mal. Como les digo, ya no vamos a empezar directamente el debate. Tienen a su disposición, como les decía antes, el chat para formular las preguntas y pueden hacerlo también a través de Twitter con la etiqueta Argumentos Cruzados. Sin más demora, empezamos ya y, si os parece, os voy a trasladar a ambos la misma pregunta, que es una suerte de provocación, porque casi os pido que saquéis una especie de bola mágica para responderme a... No sé si creéis que la situación que han vivido los estudiantes, tanto los de grado como los de residencia, al menos en los momentos más álgidos de la pandemia, hará que en el futuro estos estudiantes sean mejores médicos y especialistas de los que tenemos actualmente. Si te parece, empezamos por ti, Lourdes. Bueno, pues yo espero que sí, que sean mejores médicos y mejores especialistas. Yo creo que ante cualquier crisis, por terrible que sean las consecuencias de esa crisis, tanto una crisis individual, colectiva o de una sociedad, le obliga a ese individuo, a ese colectivo, a esa sociedad a mejorar, a innovar para superar esa crisis. Y, por tanto, se extraen unas lecciones que tendrá que utilizar el individuo o la sociedad en un futuro. Entonces, si conseguimos que los estudiantes, los residentes, conseguimos integrarlos en el sistema, en la estructura, van a aprender esas lecciones. Y, por lo tanto, yo espero que eso les haga en un futuro ser mejores médicos y mejores especialistas. Jesús, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que tendremos mejores médicos en el futuro? Bueno, van a ser distintos, desde luego. Porque nuestro hospital ya es distinto hace un año, nuestra facultad es distinta hace un año,
y los estudiantes van a ser distintos y los futuros médicos van a ser distintos y los especialistas van a ser distintos. Y además coincido con Lourdes en que van a ser mejores. Van a ser mejores. Porque la pandemia ha tenido una parte muy trágica, de respuesta casi épica, heroica, con una parte de victoria, pero con muchas bajas, pero también ha tenido una consecuencia, que es que ha ayudado a identificar el sentido de la propia profesión. Y eso es muy útil y ha mejorado la formación de los residentes y mejorará la formación de nuestros alumnos. Por decirlo de alguna manera, ha sido capaz de descubrir lo que cada uno es capaz de hacer y que normalmente suele estar oculto, pero eso solo ocurre en los momentos históricos, y es un momento histórico la aparición de una nueva enfermedad. Lo decíamos antes en la introducción, los momentos más críticos de la pandemia, de la primera oleada al menos de la pandemia, entre marzo y mayo, tuvo consecuencias inmediatas muy palpables en la educación médica. En el caso de las facultades de medicina, el estudiante se volatilizó, desapareció físicamente de las aulas y nos enfrentamos a un paradigma que en España no estaba tan establecido como era la formación exclusivamente virtual. Desde un punto de vista de vosotros que sois docentes y que tenéis experiencia en las aulas, ¿qué ha supuesto esto para la enseñanza de grado? ¿Cómo lo habéis vivido como docentes? ¿Empiezo yo, Jesús? ¿Sí? Mira, lo vivimos, fue un momento dramático porque los estudiantes desaparecieron de las aulas, desaparecieron de los hospitales, desaparecieron de los centros de salud y eso generó una situación de desconcierto, de incertidumbre, pero no solo en los estudiantes, sino también en todos los profesores, en todos los docentes, los investigadores. Durante unos días, verdaderamente, el desconcierto, la incertidumbre, el no saber qué hacer, fue lo que dominaba. Pero yo creo que hubo una buena reacción y sobre todo una buena reacción porque hubo una colaboración muy estrecha. Es lo que estaba diciendo Jesús. En ese momento yo creo que en estos meses la colaboración, la empatía, han salido muchas virtudes buenas y se empezó a reconducir la situación. Nos empezamos a ayudar unos a otros, el que tenía más experiencia ayudaba al profesor que no la tenía, los estudiantes se organizaron, pero sí que es verdad que ha tenido un impacto en la formación. Probablemente la formación teórica a través de la virtualización, que con sus defectos se puede mejorar y este curso estoy absolutamente segura de que se va a mejorar. La docencia teórica ha tenido un menor impacto, pero en la docencia práctica de nuestros estudiantes de medicina el impacto ha sido importante porque desapareció totalmente y no fuimos capaces de en muy poquito tiempo reconducirla y virtualizar determinado tipo de docencia práctica, que este año habrá distintos aspectos que sí podremos hacerlo. Jesús, ¿cómo lo ves? Bueno, la pandemia ha tenido la virtud de transformar algunos aspectos de la educación médica tradicional, ¿no? ¿Qué aspectos son estos y cuáles han sido las consecuencias? Que es lo que preguntas, Fran. Pues han sido muy importantes, como señala Lourdes. Yo creo que hay que reflexionar sobre que las consecuencias han sido distintas para el estudiante de grado que para el estudiante de posgrado o que se está formando con una especialidad, porque han sido diametralmente distintas. El estudiante de grado desapareció, como dice Lourdes, de las aulas y del entorno clínico. Desapareció. En cambio, el residente no desapareció, sino que apareció. Es decir, se llamaron a filas a todos los residentes. A veces no hubo que llamarlos a filas porque voluntariamente suspendieron sus vacaciones, sus permisos, sus rotaciones externas y acudieron al servicio a trabajar como uno más. La segunda diferencia es que los estudiantes se han perdido una vivencia emocional terrible. Una vivencia emocional y física. En cambio, los residentes la han vivido. Se han agotado física y emocionalmente, pero han tenido esa vivencia, ¿no? Y en definitiva, y en esto comparto nuevamente la idea de Lourdes,
Los estudiantes han perdido formación. En cambio, yo creo que los residentes han ganado en formación. Han ganado en formación. Hace poco se publicó en Llama, el 26 de agosto, unas reflexiones de la profesora Lucey de la Universidad de California en San Francisco, que decía que no hay mejor ejemplo que la pandemia para aprender lo que significa ser médico. Y eso lo han ganado los residentes y lo han perdido los estudiantes. Porque en el futuro, ahora no lo vemos con claridad, pero en el futuro, hacía esa reflexión Catherine en ese comentario, en el futuro a todos los que entonces estemos vivos, desde luego ellos estarán vivos, a lo mejor algunos de nosotros ya no, se les va a preguntar ¿dónde estabas tú durante la pandemia del año 20? ¿Y qué es lo que hacías durante la pandemia del año 20? Y eso ha sido determinante. Los alumnos han perdido mucho y los residentes pues han perdido en algunos aspectos, pero han ganado mucho. Al hilo de lo que estás diciendo, Jesús, acaba de formular una sugerencia a Joaquín García Stein, que le conoce bien, que creo que suscribe plenamente lo que acabas de decir, que los estudiantes perdieron formación, pero los residentes la ganaron. Incidiendo un poco en eso que dices, el hecho de que les llamaran a filas, como has dicho muy gráficamente, ha hecho evidentemente que tuvieran que meterse con las manos en la masa, hacerlo directamente y hacerlo y saltar casi sin red. Aprendieron mucho más, pero no sé hasta qué punto en especialidades, en determinadas especialidades, no sé si se ha resentido su formación, porque el programa, como decíamos antes, ha quedado supeditado a la urgencia asistencial que se estaba viviendo en todos los hospitales y centros de salud. ¿Hasta qué punto lo que han ganado por una parte, con el hecho de tener que meterse obligatoriamente en el barro, por decirlo de manera muy gráfica, no lo han perdido por otra parte en lo que se refiere a formación específica en determinadas especialidades? No sé cómo lo veis esto. Sí, es verdad eso, es verdad eso. Han tenido un paréntesis en su formación. Me estoy refiriendo a los residentes porque los estudiantes han tenido un paréntesis de las características que antes señalábamos. Los residentes han tenido un paréntesis en su formación específica, en su programa formativo, específica. Pero, naturalmente, no vamos a adivinar cuáles van a ser los acontecimientos de la evolución de la pandemia. Pero a lo largo de una formación de 4 o 5 años de la especialidad, eso no va a tener ninguna repercusión. La repercusión va a ser positiva del tiempo que han dedicado a esto. Yo estoy convencido de esto. Quizás ellos ahora mismo no se den cuenta porque el residente en una determinada especialidad está pensando que lo que ha perdido es efectivamente, pues, yo qué sé, hacer intervenciones, etcétera. Pero también es verdad que muchos de los residentes han sentido y han expresado el agradecimiento de sentirse médicos, simplemente médicos, no especialistas. Y por lo tanto, que han ganado desde ese punto de vista. Se han reencontrado muchos residentes con la medicina en sentido estricto, ¿no? Y eso es una ganancia neta. Yo tenía un gran maestro que decía que para ser un gran especialista, primero tendrías que ser un gran médico. Y por lo tanto, hay que ser primero médico y después especialista. Yo, si me permitís intervenir, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero a mí hay algo muy importante. Yo sé que los estudiantes en este parón que tuvieron perdieron parte de su formación práctica, que también a lo largo de 6 años muchos de ellos podrán recuperar, no los del último curso, pero sí muchos de ellos. Pero yo creo que se sintieron absolutamente, aunque no habían acabado sus estudios, se sintieron compañeros, se sintieron parte de la profesión, tuvieron una relación con compañeros que ya eran residentes, con sus profesores, el contacto, además ellos manejan muy bien las redes, fue de apoyo, de apoyo emocional, sintieron lo que denominamos, lo que decía Jesús, la esencia de ser médico. Otra cosa es que determinadas habilidades o competencias las tengan que aprender un poquito más tarde, ¿no? En esa docencia práctica, pero sintieron de una manera indirecta esa esencia que significa ser médico. Yo estoy absolutamente convencida. En el caso de los alumnos de grado, lo hemos dicho antes, la formación viró radicalmente y se convirtió en 100% virtual. Desde vuestra experiencia como profesores de grado, ambos de vuestra experiencia en las aulas de facultades de medicina,
¿Está la Universidad Española preparada para esa formación virtual 100% que nos requirieron estos meses, que probablemente nos requieran en un futuro más inmediato? ¿Está la Universidad Española preparada para eso? Te pregunto, Lourdes. Yo creo que tenemos que distinguir. ¿Estábamos preparados en marzo y en abril? No. No estábamos preparados por muchos motivos. Faltaban recursos, era un apoyo absolutamente que utilizábamos los docentes. Para nosotros, fundamentalmente, la docencia era presencial y utilizábamos determinadas herramientas virtuales, una digitalización, algunos de una manera, pequeña, en un pequeño porcentaje. Los recursos no eran absolutamente buenos y había además muchos profesores que la desconocían. ¿Estaremos en un futuro próximo preparados? Sí, yo creo que las universidades han hecho en estos meses, todavía no está la universidad totalmente preparada, pero el futuro, yo creo que todas tienen un planteamiento y en un futuro se dotarán de recursos, esperemos que también haya recursos económicos, se dotarán de recursos excepcionales porque los hay, seguirán siendo un apoyo, nunca van a sustituir a la docencia presencial, pero cada vez yo creo que tenderemos a una docencia mixta en determinadas metodologías docentes y además tendremos que formar al profesorado, que eso ha sido uno de los mayores problemas. Si nos dotamos de muchos recursos tecnológicos y el profesorado no sabe manejarlos, utilizarlos, además en la forma adecuada, por lo tanto, pasado no estábamos preparados. En un futuro, ahora mismo estamos mucho mejor que en marzo y yo me imagino que en los años que vengan, en el que tendremos un modelo mixto, probablemente estaremos muchísimo mejor preparados. Yo creo que la experiencia ha sido una experiencia obligada, no había más remedio que hacerla, ¿no? Hacerlo a la carrera, hacerlo ya, ¿no? Frustrante en algunos aspectos por la evidencia de las carencias que señalaba Lourdes, pero al mismo tiempo provocadora, supuesto un reto, porque afectaba además a todo, a los programas teóricos, a los programas prácticos, a las evaluaciones teóricas, a las evaluaciones prácticas. ¿Quién nos iba a decir hace algunos años que íbamos a tener que hacer una ECOE virtual? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿O quién me iba a decir a mí, y lo diré como una anécdota, que iba a descubrir cómo una alumna es capaz de copiar en un examen online? Pues lo hemos descubierto. La experiencia ha sido buena, pero insuficiente, porque ha demostrado carencias y oportunidades, ¿no? Más allá de las carencias, de las deficiencias que pueda tener la universidad a la hora de abordar una formación virtual 100%, y teniendo en cuenta que esto fue una exigencia sobrevenida, yo no sé si todos los contenidos que se imparten en el grado, y no hablo solo de los prácticos, incluso los teóricos, son todos susceptibles de impartirse de forma virtual. La lección magistral, la presencialidad del profesor no es insustituible en determinadas facetas. A ver, yo creo que una lección magistral, una clase expositiva, se puede dar perfectamente de forma virtual. El problema no es darla de forma virtual, sino luego esa relación de preguntas, de dudas. Entonces, muchos lo que vamos a intentar realizar es esa exposición virtual y luego otros de otra manera, de forma virtual, talleres, pequeños grupos, para que se resuelvan dudas, para que podamos hacer discusiones, reflexión, pero verdaderamente una clase expositiva en la que el estudiante no interviniera se puede dar de forma virtual sin grandes problemas, pero falta la reflexión, las dudas, y eso es mucho más difícil de hacerlo de forma virtual, pero no vamos a tener más remedio que hacerlo. Pero la virtualidad nos da muchas oportunidades, ¿eh? Nos da muchas oportunidades de relación o de colaboración con otras universidades, con otros grupos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a poder mantener una charla, una resolución, una sesión de resolución de problemas y de casos clínicos conectándonos con facultades iberoamericanas, europeas, africanas? Antes ni nos planteábamos. O sea que nos abre muchísimos retos que no nos habíamos planteado. Entonces, sí que hay contenidos teóricos que se pueden dar perfectamente de forma virtual, otros que tendremos que innovar y una serie de contenidos prácticos. Ahí tenemos el grave problema que tendremos que innovar mucho y otros que son absolutamente insustituibles, la presencialidad. Por tanto, es lo que hablábamos de ese modelo mixto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la enseñanza virtual ha demostrado que es imprescindible, la hemos tenido que incorporar, pero no todo es enseñanza virtual. Hay contenidos que no se pueden enseñar de otra manera que no sea al lado de alguien, sea un enfermo, sea un maestro, sea un profesor, sea quien sea. O sea, yo creo que cada cosa tiene su tiempo y su forma. En primero de un grado de medicina no es preciso aprender a hacer una punción lumbar. Tampoco la punción lumbar se puede aprender en un libro, hay que practicarla, sea en un entorno simulado o sea en un entorno real. Y ahí, pues, la evidencia y la realidad nos ha forzado a ir un poco más allá. Nosotros siempre somos unos hachas explicando la teoría en clase, explicando la teoría de la A a la Z, ¿no? Somos algo peores enseñando habilidades y somos relativamente, yo diría, menos buenos, por llamarlo de alguna manera eufemística, explicando pues la propia naturaleza de los valores de la profesión, porque en realidad es difícil. ¿Cómo se enseña la compasión o la templanza? Es muy difícil, ¿no? Enseñar teoría es fácil. Entonces, hay cosas de estos que se pueden enseñar online. Se puede enseñar a dar una mala noticia en un entorno simulado, pero hay otras que no se pueden enseñar más que, como decía antes, con el ejemplo al lado de una persona, viéndolo hacer, ¿no? De hecho, hay una, en fin, para los que estén interesados, hay una revisión Cochrane del año 2017 del entorno online, de la e-learning, en la que llega a la conclusión de que efectivamente hay una parte de la medicina que se puede explicar online perfectamente, pero hay otra parte que no. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es el esfuerzo de discernir qué parte del programa se puede explicar de una manera y qué parte del programa obligatoriamente necesita que yo vea a los alumnos o que los alumnos me vean a mí. Directamente relacionado con lo que estamos hablando, nos pregunta Milagros García Barbero una cosa muy concreta. ¿Los alumnos preguntan más por Zoom y por estas plataformas virtuales que en la clase presencial? ¿Se anima más a preguntar? A lo mejor la presencia física del profesor le corta a la hora de plantear sus dudas y estando en su casa con una plataforma virtual lo hace con más libertad. No sé qué experiencia habéis tenido en ese sentido. Yo creo que sí. Cuando la actividad docente va dirigida a un grupo grande y lo estás haciendo de forma virtual, hay muchísimas más preguntas, mientras que esa misma actividad docente hacia un grupo grande, de forma presencial, las preguntas son mínimas. Sin embargo, al revés, cuando estás participando en una actividad presencial en un grupo pequeño y esa actividad es presencial, la relación, la comunicación, las preguntas, hay un grado de confianza que son mucho mayores que pueda ser de forma virtual. O sea, para mí depende mucho del tamaño del grupo. En tu caso, Jesús, ¿has tenido la sensación de que los alumnos se soltaban más? Los alumnos, yo creo que en unos primeros comienzos entraron en shock, ¿no? Y luego, paulatinamente, ellos se han tenido que acomodar a la enseñanza online lo mismo que los demás, ¿no? Pero esto sí que está demostrado, que efectivamente cuando tú le haces partícipe a los alumnos, esa participación genera más inquietudes, más preguntas, más reflexiones compartidas por parte de los alumnos. Es decir, una clase entregada llave en mano y que se sube a un campus virtual, pues genera menos inquietud que una clase explicada o que una clase invertida, elaborada por los propios alumnos, que son ellos los que tienen que iniciar la reflexión y que pueden compartir sus compañeros. Por lo tanto, desde ese punto de vista, al margen de que los alumnos, como nuevas generaciones, siempre son más proclives a estas metodologías y a las nuevas tecnologías, pues yo creo que su participación está garantizada. Nos comenta Emilio Sanz ahora mismo en el chat que se ha reforzado muy intensamente una idea básica de la educación médica, que es más importante el aprendizaje de las actitudes y de los fundamentos de la medicina que el aprendizaje factual de datos y de memoria. En este sentido, Bolonia insistía hasta la saciedad en la importancia de competencias transversales como la empatía, la comunicación con el paciente, la bioética, que desde que se aprobó Bolonia parece que están arrinconadas en los planes de estudio. Es un buen momento para desempolvar esas competencias y demostrar que son fundamentales para el ejercicio de la medicina. Totalmente de acuerdo.
A ver, yo creo que seguramente sí, seguramente sí. Nunca es fácil ser médico, nunca. Pero todavía es más difícil en época de pandemia. Es todavía más difícil. Por tanto, es racional pensar que esto favorece la formación en determinados valores, no solamente en conocimientos, ¿no? Hay que señalar, y antes lo dejaba caer Lourdes, porque seguro que tiene la experiencia, como estoy seguro que en todas las facultades de medicina de España, que los alumnos han escrito a sus profesores. Han escrito señalándoles y diciéndoles y felicitándoles, diciendo, es que estamos comprobando que lo que ustedes nos explican en clase, pero de los valores de la profesión, no del tratamiento del hipotiroidismo, de cómo se ejerce la medicina, ustedes lo están poniendo en práctica. Por lo tanto, ha sido una fuente de aprendizaje. A ver, el altruismo, la generosidad, el esfuerzo, la entrega, aún poniendo a riesgo la vida, la fuerza, el trabajo en equipo. Eso lo han visto. Eso lo han visto los alumnos. Eso ha sido una gran clase práctica, por decirlo de alguna manera. El hospital, yo siempre sostengo que el hospital es el gran aula para enseñar medicina, ¿no? Pues esto ha sido una clase práctica de una magnitud inconmensurable para la formación del alumno. De ahí la importancia, y yo creo que, en fin, yo lo quiero dejar caer ya, la importancia de la pérdida que haya podido tener el alumno y la importancia de que no siga perdiéndolo, que el alumno se incorpore a las actividades prácticas con todas las medidas y con todas las garantías posibles, ¿no? Sí, es lo que estaba diciendo Jesús. Todos los contenidos teóricos van a ir cambiando. De un contenido en 10 años de cualquier enfermedad ha sufrido cambios y eso lo aprendemos y tenemos que estar continuamente formándonos. Pero las actitudes, las competencias, el valor ético, el compañerismo, el trabajo en equipo, todas esas actitudes transversales, actitudes, habilidades de comunicación, eso es algo que esta pandemia ha sido una enseñanza fundamental para ellos. Ellos han hecho vídeos de ayuda, de aliento. Por eso decía que sí que han perdido una parte los alumnos del grado al retirarlos, pero han estado claramente conectados. Y, por supuesto, que lo más importante es el aprendizaje de las actitudes. Lo demás cambia. En 50 años, la medicina, los contenidos son totalmente variables. Uh-huh. Solventada la fase más aguda de la pandemia, al menos de la primera ola y el de la que se puede vacunar, al menos en determinadas comunidades, se inicia el nuevo curso. Las facultades lo están iniciando de manera paulatina, los residentes están incorporando a sus unidades docentes. Quizás la gran pregunta, la que se hacen muchos de estos estudiantes que ahora tienen que volver a sus aulas, es ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a articular la enseñanza tanto en el grado como en el posgrado? En el caso de las facultades, la primera incógnita y la más urgente es qué pasa con las prácticas clínicas de medicina. Hay dos comunidades autónomas, Madrid y la Comunidad de Murcia, que de momento las tienen suspendidas, las tienen en barbecho. El resto de las comunidades parece que las están iniciando en mayor o menor medida, pero ¿qué perspectiva se le plantea a los estudiantes de medicina? Fundamentalmente estoy pensando en los alumnos de sexto, los que llaman R0, si este año tampoco pueden hacer prácticas clínicas o no pueden hacerlas en las condiciones que deberían hacer, en condiciones normales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué perspectiva se avecina para los alumnos de esos estudios? Pienso sobre todo en ellos. Perdona. Voy a hacer una matización. Si quieres que empiece Lourdes, pero es bastante posible que entre lo que diga Lourdes y lo que diga yo nos hayan cambiado el... A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos los docentes, todos los profesores clínicos, que los estudiantes tienen que retornar a los centros sanitarios. Sería un desastre que no lo hicieran, pero por supuesto, lógicamente, adecuándolo a la situación que va a tener cada uno de los centros y a la situación epidemiológica y con toda la seguridad para ellos, y además ellos pueden ser también una fuente de infección para personas susceptibles. Por lo tanto, la incorporación de los estudiantes tiene que ser segura, pero tiene que haber una incorporación de los estudiantes. Y en eso estamos de acuerdo todas las facultades de medicina en nuestro país y fuera del país.
En concreto, en la Comunidad de Madrid no es que se hubieran suspendido, se había retrasado el inicio y en esta semana, bueno, la comunidad nos ha comunicado ya a los centros sanitarios y a las universidades un plan de contingencia en el que se valoran distintos escenarios y en cada uno de esos escenarios los estudiantes podrán realizar una serie de actividades, preservando además y teniendo muy en cuenta que los estudiantes de último curso, los estudiantes de sexto, serán siempre en los que se aseguren las prácticas, pero las prácticas adaptadas a aquellas medidas de mayor seguridad para ellos y para el resto del entorno sanitario, para los profesionales y para los pacientes. Pero sí, todos estamos de acuerdo que es importantísimo que se incorporen y yo creo que todas las comunidades autónomas, incluidas Murcia y Madrid, ya han elaborado los planes de contingencia para que se incorporen de una forma segura. A ver, el horizonte se despejará. Ayer mismo ya se despejó, al menos en parte, por una disposición de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No sé si Murcia la seguirá o no, o el resto, pero aún así la incertidumbre es muy grande, porque en los últimos meses también es verdad que como somos incapaces de predecir qué es lo que va a ocurrir, pues los cambios han sido notables. Preferencia y prioritario presencial, no, semipresencial, no, online, prácticas sin duda, no, prácticas no. Bueno, prácticas las que se puedan. Todo depende en cierta medida. O sea, a veces nos hacen la cabeza un lío. Y no sé si nos hacen la cabeza un lío. Y en esto, hombre, me gustaría señalar que yo tengo un cierto grado de amargura, porque a veces no parece que estemos todos en el mismo barco remando en la misma dirección. A veces parece más que la idea es confrontar posiciones que afrontar realmente los problemas para solucionarlos de manera compartida. Pero indudablemente tenemos por delante un reto de potenciar la simulación, de optimizar la enseñanza online, etcétera. Un amigo mío, el doctor Seoane, que es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Buenos Aires, ¿no? en Argentina, ha escrito un editorial delicioso en uno de los últimos números de Educación Médica que él titula, y es suficientemente expresivo, la Universidad del Coronacero. Es la Universidad del Coronaceno, efectivamente, porque yo creo que es el Coronaceno el periodo que nos toca pasar y no sé si sufrir o disfrutar a partir de ahora. En el sentido que estamos hablando, nos pregunta Felicidad Rodríguez, dice, según la comunidad en la que estemos, los R0, los alumnos de sexto, podrán hacer o no el rotatorio. ¿Qué implicaciones podría tener estas diferencias por comunidades autónomas en términos de equidad en el Sistema Nacional de Salud? Teniendo en cuenta también, dice ella, que el formato de la prueba MIR es exclusivamente un formato test, tipo test. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que los alumnos de sexto no hagan el rotatorio que les corresponde este año en algunas comunidades o no lo hagan todos en las mismas condiciones? A ver, el problema de equidad yo creo que lo estamos teniendo en muchos aspectos, no solo en el rotatorio, sino en cualquier otro aspecto. Recursos que tengan los estudiantes, recursos que no estaban dotados los profesores. Es decir, en la docencia virtual hay un problema de equidad muy importante. Docencia práctica, dependiendo de la situación epidemiológica, dependiendo de las distintas comunidades autónomas, dependiendo de las diferentes decisiones políticas que se tomen, dependiendo de las diferentes actitudes, pues claro que no va a ser igual. Pero yo creo que aquí toda la profesión médica y todas las universidades tenemos un frente común. Y es que vamos a luchar, vamos a defender que la formación sea la mejor posible, adaptada a la situación, pero que sea la mejor posible. De manera que frente a diferentes ideas políticas o de distintas autonomías, estamos todas las facultades con un frente común de que esos estudiantes obtengan la mejor formación y que además se pueda prolongar esa formación hasta periodos que no sean estrictamente los periodos lectivos. Entonces, yo creo que hay que ser flexibles, hay que ir viendo, no tenemos ninguna certidumbre ninguno y no hay ninguna certeza y hay que ir viendo la flexibilidad.
sabiendo además que yo creo que los estudiantes y los profesores tienen que tener una seguridad, y es que todos los universitarios defendemos un modelo y defendemos esa práctica y ese regreso de nuestros estudiantes a los hospitales, como decimos siempre, hospitales, centros de salud, en las mejores condiciones de seguridad, y que luego lo adaptaremos a aquellas cosas que hayan podido perder o recuperar. Yo creo que ese es el mensaje que hay que lanzar de esperanza. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lourdes tiene toda la razón. Hay que lanzar un mensaje de que las cosas han de ir bien. Si lo hacemos bien, las cosas han de ir bien. Y no debemos tener, pues, salvo las lógicas precauciones y aplicar los conocimientos y las evidencias científicas para extremar la seguridad, etcétera, no tenemos que tener miedo a hacerlo, ¿no? Pero las cosas han de ir bien. Desde ese punto de vista, yo nunca he entendido cómo se pensaba, salvo que la situación fuera absolutamente dramática, pues que nuevamente los alumnos al comienzo de curso estuvieran alejados de la enseñanza y del entorno clínico. Habrá que hacerlo con las debidas garantías, por su seguridad, por la nuestra, por la de los enfermos, pero eso es incuestionable. Y sobra decir, porque yo creo que es público y notorio, todo el mundo lo conoce, que la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería y las organizaciones de estudiantes, tanto de medicina como de enfermería, apoyan la incorporación. Y todos los decanos, como acaba de decir la profesora Lledó, y la Sociedad Española de Educación Médica en unos días va a pronunciarse al respecto. Es decir, señores, haciendo las cosas de esta manera y luego aplicándolas in situ localmente, de acuerdo con las características de cada una de las facultades, los centros y los hospitales, claro que esto se puede llevar a la práctica, ¿no? Hay que confiar en el tiempo que suele, en fin, sacarnos de las dudas y evitar las dificultades amargas, como decía Cervantes. Hablaba Felicidad de las implicaciones en el examen MIR. Cogiendo estas sugerencias, ¿no creéis que quizás el contexto actual de crisis sanitaria puede ser también una buena oportunidad para plantear de una vez por todas la eternamente debatida y siempre aplazada reforma del examen MIR? ¿Es hora de abrir ese melón ahora mismo? Y sobre todo, ¿en qué sentido debería ir esa reforma? Yo sé que es muy difícil resumirlo, pero os agradecería concisión. ¿Hay que reformar el examen MIR y en qué sentido debe ir esa reforma? Yo voy a ser muy breve. Creo que la pandemia ha demostrado la utilidad de la troncalidad. Ha demostrado que efectivamente hay una base de formación común para todos los médicos que puede resultar inexcusable antes de ser especialista. Los equipos multidisciplinares, que son los que han llevado y han estado al frente de la lucha contra la pandemia en los grandes hospitales, así lo han demostrado. Son ellos, son los especialistas, los que han pasado a ser simplemente médicos, lo han reconocido y están agradecidos. Por lo tanto, esa medicina centrada en el paciente, con la visión holística, y pues ha hecho que se reencuentren con una forma de ser médicos que yo creo que con la troncalidad se podría subsanar. Y yo, refiriéndome al tipo de examen, no ya luego al desarrollo de la formación como especialista, el tipo de examen tipo test, yo creo que ya llevamos todos mucho tiempo valorando, discutiendo si habría que incorporar algún otro tipo de prueba que evaluara competencias, habilidades. Y yo creo que estamos abriendo un melón, pero sí que es un momento en el que tendríamos que empezar a reflexionar sobre justamente el tipo de prueba y si hay que incorporar algún otro tipo de aspecto en esta prueba. Están entrando infinidad de preguntas porque, bueno, era de prever. Conociendo a los ponentes y los temas que habéis puesto sobre la mesa, es evidente que el interés es máximo. Voy a intentar formular algunas de las que nos están llegando y os pido la mayor concisión posible en las respuestas. No me resisto a leer esta de García Barbero, de Milagros,
es una suerte de provocación. Dice literalmente, nunca ha habido equidad en las facultades, aunque se ha disfrazado de que sí. Entre comunidades, facultades y profesores. La COVID, la nueva situación de crisis sanitaria, ¿podría disminuir las diferencias existentes? Bueno, hasta el momento lo que ha hecho es poner de relieve esa gran diferencia en la equidad que hay en las facultades. En las facultades y sobre todo en muchos de los estudiantes que pueden no tener acceso. Ahora mismo yo no creo que la COVID vaya a disminuir la equidad, sino al contrario. Durante un tiempo la va a aumentar. Yo creo que yo coincido con Lourdes. Yo creo que debería, pero no va a suceder. No va a suceder. Comentaros que en la última edición de la revista de Educación Médica de la Fundación se han publicado varios artículos referentes al tema que estamos tratando. Os publicaremos ahora mismo los enlaces en el chat para que los que queráis tengáis acceso a los artículos. Os formulo otra pregunta. ¿Creéis que la telemedicina debería ser una nueva asignatura en el grado de medicina? No sé si una nueva asignatura, pero desde luego un aprendizaje transversal en muchas de las asignaturas. Desde luego se va a utilizar y los estudiantes, toda aquella metodología asistencial que se va a utilizar en un futuro, ya se está utilizando y cada vez se va a utilizar más, ellos tienen que conocerla. Tendrían que conocer la gestión hospitalaria, la gestión en atención primaria, tienen que conocer muchas cosas y esta es una de ellas. La telemedicina debería de ser transversal en muchas de las materias y asignaturas. Nada que añadir, totalmente de acuerdo. Es una formación para el médico que tiene unos riesgos enormes, Tiene unos riesgos. Ojo, no nos lo vayamos a pasar de frenada, valga esa expresión coloquial, si se me permite en este momento, ¿no? No nos vayamos a pasar de frenada viendo cada vez menos a los enfermos, hablando cada vez menos con ellos, basándonos solo en pruebas de laboratorio y pruebas de imágenes y que su atención crítica diaria, pues ponerla en manos a lo mejor es de técnicos, pero no propiamente de los médicos. Tiene un riesgo, pero indudablemente hay que estar formado en estos aspectos porque forma parte del futuro. Hablando de equidad, nos pregunta Antonio Artigas si se han planteado las diferentes facultades de medicina compartir los programas docentes virtuales de manera online y evitar así mayores costes y garantizar la equidad de la formación en el Sistema Nacional de Salud. Yo eso ahora mismo no te puedo contestar. Sí que estamos colaborando en muchas cosas, lo que decía Jesús. Estamos haciendo desde hace muchos años una ECOE común. Ahora mismo estamos colaborando en esos programas, en hacer una ECOE virtual. Ahora ya en otro tipo de metodología. Estamos colaborando muchas veces a nivel individual, los profesores de unas universidades y de otras, pero institucionalmente que las universidades estén compartiendo plataformas o programas. Yo no le puedo contestar porque no lo sé, pero tampoco puedo contestar que sí porque no tengo noticias de que lo estén haciendo. En el tema de la formación MIR, Jesús dice, nos pregunta María Dolores Vicente, ¿se están adoptando medidas o soluciones concretas para mejorar el trabajo de los tutores MIR? Que siempre se queja de la falta de estudios, de la falta de reconocimiento. ¿Se adoptan medidas para mejorar su trabajo ante los retos y la fuerte carga de trabajo necesaria para los reajustes de la formación de los residentes? El trabajo de los tutores MIR es un trabajo, como decía alguien, ni agradecido ni pagado. Es un trabajo ímprobo que realmente es absolutamente altruista, generoso, muy especializado, son los que conocen de metodología educativa, de pedagogía, de programas formativos, de itinerarios formativos, etcétera, en las unidades docentes. Lamentablemente, la experiencia de los tutores durante la pandemia tampoco ha sido buena, porque han sido uno más arrimando el hombro, valga esa expresión coloquial, ¿no? Por lo tanto, han tenido poca dedicación
obligatoriamente es que no han podido dedicarse a eso. De hecho, las evaluaciones de este año se ha extremado la rigurosidad para no perder la objetividad, etcétera, pero lógicamente se ha tenido que hacer de una manera pues absolutamente distinta a los demás. Por lo tanto, no se ha tenido en consideración que los tutores pues tienen ese trabajo extra, sino los tutores han sido uno más, como por cierto pues es en el día a día, porque el reconocimiento de la labor tutorial pues es absolutamente esporádico en las distintas autonomías, ¿no? A modo de conclusión ya, si os parece, os voy a formular una pregunta de cierre para los dos. Habláis antes de la experiencia que supusieron los meses más críticos de la pandemia para los residentes que estaban en sus unidades docentes, pero también para los estudiantes de medicina. No sé si la colaboración, el grado de participación que tuvieron los estudiantes de grado durante la crisis, durante los meses más duros de la crisis, fue todo lo que podían dar de sí los estudiantes. Si se han tirado de ellos, por decirlo de alguna manera, en la medida de las posibilidades que tenían esos estudiantes, o podría haberse recurrido más a ellos. Y teniendo en cuenta la experiencia de esos meses y preveyendo lo que puede pasar en los próximos, ¿cuál debería ser la implicación? ¿Cuál debería ser el tipo de apoyo que prestaran los estudiantes de grado en el día a día de esta crisis sanitaria? Lourdes, si te parece. A ver, la participación ha sido muy desigual, tanto por comunidades como por facultades. Ha sido una participación voluntaria, en algunos casos se les hicieron algún tipo de contrato y fue una participación de ayuda, de asistencia en recopilación de datos epidemiológicos. Eso verdaderamente un estudiante de sexto que ya está absolutamente formado podría no solamente hacer ese tipo de ayuda, de sostén en esa recopilación de datos, en ese seguimiento epidemiológico de contactos, sino incluso que podría asistir a esa telemedicina, podría observar, podría descargar parte del trabajo absolutamente siempre supervisado por el facultativo. Y esa sería una de las labores que han hecho y además hay artículos, ahora uno muy reciente publicado, de este tipo de acciones en la Universidad de Castilla-La Mancha, publicado en una revista de educación médica de la Universidad de Murcia, en que la experiencia fue absolutamente positiva. Hicieron esa labor de recopilación de datos, de apoyo supervisado en el seguimiento de determinados pacientes por teleasistencia. Fue muy positivo para ellos, para su formación y, desde luego, implicó una reducción del trabajo de los sanitarios de forma importante, siempre supervisados. La experiencia ha sido limitada y muy regular, ¿no? Sí, sí. Allá donde la ha habido ha sido una gran experiencia. Y allá donde no la hemos tenido, y no la hemos vivido y no hemos tenido el privilegio de compartirla, pues la hemos notado en falta y seguramente los alumnos también. Aunque parezca mentira, hay muchas labores, como ha señalado Lourdes, que puede hacer un alumno. Desde labores físicas, de llevada y traída de materiales, sin ir más lejos, o la incorporación de pacientes a los registros de pacientes, o asistir a un call center para llamadas telefónicas, asistencia a los familiares, acompañamiento, información dependiendo del nivel de información que se requiera, ni que decir, tiene que apoyo al médico, salvaguardando la seguridad en las tareas clínicas, recopilación de datos, etcétera. Esto en universidades, en fin, anglosajonas, esto se hace, es de uso común, ¿no? Aquí, desafortunadamente, la experiencia ha sido aislada, pero en fin, yo confío que también tengamos tiempo para recuperarlo. En el sentido de lo que estamos comentando, dice Albert Balaguer, en algunos sitios muchos estudiantes, con apoyo de las facultades y los centros, hicieron labores de soporte en todos los ámbitos asistenciales. Debidamente protegidos y tutorizados, hicieron un trabajo extraordinario.
Y formativamente fue una experiencia valiosísima. Debería tenerse en cuenta en entornos que tengan especialmente dificultades. Es un poco lo que dices, Jesús, ¿no? Extrapolar esta experiencia que ha estado limitada unos meses a la participación activa del estudiante de grado en otros entornos. No sé si la mentalidad tanto de los docentes como del propio estudiante van un poco en esta línea de su participación activa. Yo creo que sí. Yo creo que la participación de los docentes, el hecho de pronunciarse de manera definitiva, ¿no?, sobre la incorporación al entorno clínico de los alumnos, ya hace pensar, ¿no?, que el profesorado, que las facultades, que los responsables académicos son partidarios de que el alumno participe siempre con las debidas garantías. Y por parte del alumno es que no me cabe la menor duda, de que si se produce una llamada y un reclutamiento para determinadas funciones, no me cabe la menor duda. Adicionalmente, es que ellos son muy perceptores de algo que para un médico es tan importante como la satisfacción del deber cumplido. Es decir, he hecho lo que había que hacer en ese momento, ¿no? Y esa que para un médico es un sentimiento pues particularmente grato, para los estudiantes también. Los estudiantes de sexto vocacionalmente se sienten atraídos a la medicina. Quieren ser médicos. Y como quieren ser médicos, naturalmente que estos sentimientos los tienen. Yo creo que ellos lo han manifestado claramente en todas sus declaraciones, manifestaciones. Marzo, abril fue muy complicado, lo que decíamos, organizar, había un desconcierto, una incertidumbre. Pero bueno, tenemos por delante un curso académico que nadie sabe lo que va a pasar, cuáles van a ir siendo las situaciones y los estudiantes están absolutamente dispuestos y yo creo que tendremos que facilitar todas las vías posibles. Os hago una última pregunta eminentemente práctica. Si los alumnos de sexto que nos están preguntando en el chat no pudieran hacer esas prácticas, no pudieran hacerlos en las condiciones que deberían, ¿tendrían problemas desde el punto de vista estrictamente legal para titularse? ¿Su título de grado sería reconocido en otros países de la Unión Europea? ¿Habría algún problema legal en ese sentido? ¿O es una incógnita todo eso? Es una incógnita y Lourdes, como es decana, pues igual tiene más información privilegiada. Creo que en este momento no. Por la pérdida de formación académica que hayan podido sufrir, en este momento no. No lo han tenido los alumnos que han terminado, las promociones que han terminado en el curso 19-20, el curso 20-21, que ni siquiera sabemos cómo se va a desarrollar, aunque tengamos mucha incertidumbre en estas primeras semanas, meses, etcétera, pues desde luego yo creo que es un riesgo lejano. Es un riesgo, pero es un riesgo lejano. Y que indudablemente pues tendría unas connotaciones muy superiores a las que se están señalando aquí, ¿no? Porque probablemente afectaría a distintos países, no vamos a ser nosotros la oveja negra de Europa en este aspecto, ni muchísimo menos, porque todos los países están sufriendo lo mismo y muchas de las dificultades que nosotros tenemos con la enseñanza lo tienen todos los países, ¿no? Claro, yo opino lo mismo, todavía es aventurar mucho lo que va a pasar y en ningún caso puede haber pequeñas interrupciones. Ninguno nos planteamos que el rotatorio de estos estudiantes se suspenda por completo y por lo tanto es que eso ni lo hemos planteado y además si pasara no nos pasaría a nosotros solo, pasaría a muchos países, tendría que haber medidas adicionales, extraordinarias que se tomarían, pero yo creo que es aventurar mucho algo que está por venir, no se puede saber. Claro, son decisiones de Consejo Europeo casi, ¿no? Sí, sí. Bueno, a modo de cierre y conclusión, hablábamos antes de cómo esta crisis sanitaria ha modificado muchos de los paradigmas que parecían establecidos como en el tema de la educación médica. Si tuvierais que describir cuál es vuestro estado de ánimo ante el curso que se inicia tanto en el grado como en el posgrado y ante el futuro a corto y medio plazo que se le plantea a la educación médica, diréis que sois optimistas, pesimistas, mediocresionistas. ¿Cuál sería un poco el diagnóstico final? En 2 minutos, si lo podéis resumir. Le dejo a la decana si quiere que cierre y ya con lo mío. A ver, como es obvio, yo ya soy muy mayor, ¿no? Y entonces me adapto mal
a pesar de que siempre he pensado que para un clínico, pues la gestión clínica le ayuda, para un investigador las nuevas técnicas, cómo va a estar ajeno a ellos, un investigador cómo no va a saber lo que es una PCR, y para un docente pues tiene que ser innovador, ¿no? Siempre he sido creyente en esto, pero ya soy muy mayor y tengo dificultades para hacerlo. Pero yo tengo una enorme confianza en los que nos van a seguir, en las promociones siguientes, en los profesores más jóvenes y en los alumnos que hace unos años pues estarán, quiera Dios que no, hablando no solamente no de una pandemia, sino de otra cosa, ¿no? Y por lo tanto yo soy optimista en este curso y soy optimista indudablemente para el futuro de nuestra profesión y de la formación de médicos. Yo soy optimista. Yo soy médico y por lo tanto yo creo que todos los médicos asumimos retos todos los días. Ahora estamos ante un reto impresionante y lo que tenemos que tener todos es la fuerza, la voluntad y la ilusión y la innovación de superar este reto. Nunca podemos ser pesimistas, tenemos que ser realistas, tenemos que ir contemplando la situación, adaptándonos, pero sabemos que este reto lo vamos a conseguir siempre con la colaboración de todos y con la flexibilidad. Por lo tanto, por mi parte, como con Jesús, optimismo, ilusión y colaboración. Bueno, nos tiraremos 3 tardes escuchándoos y a tenor de las preguntas que están entrando, que no dejan de entrar, entiendo que la gente que está conectada también estarían 3 tardes escuchando. Les dije que sabían mucho y que sabían explicarlo muy bien. Agradezco muchísimo la participación de Lourdes Lledó y de Jesús Miguel Núñez Cortés en este encuentro. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado conectados, la paciencia que han tenido y sus interesantísimas aportaciones al debate. Y sin más, les emplazo a la próxima edición de Encuentros Virtuales de Argumentos Cruzados, en el que seguramente debatiremos sobre otro tema tan apasionante como de actualidad, como el que hemos tratado esta tarde. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Lourdes, y muchísimas gracias a todos por tu participación. Muchas gracias. Gracias a todos y un saludo cordial.